3 de junio del año 2026, 10 años del referéndum del Brexit. Hoy, la noche de San Juan con Mar Barrero, Arquiabanca, no la noche, sino el día, el consultorio de fondos de inversión, que es lo que ahora empieza. Mar, ¿qué tal está usted? Hola, muy buenos días. ¿Bien? Todo perfecto. Bueno, el mercado no está perfecto, ahora le preguntamos por él. Si quieren preguntar a Mar por su cartera de inversiones, las dudas que tengan sobre sus fondos, 912833333, llamada de teléfono, ahí está el soniquete. También puede mandar una nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600. Un correo electrónico, a ver cuál es el sonido con el que nos acompaña Íñigo, el email, oyentes@capitalradio.es, o el chat el chat del canal de YouTube de Capital Radio. Escriben por ahí y se lo trasladamos a Mar. Claro, es que la bolsa surcoreana ha caído un 10, SpaceX un 16, hoy le están dando de lo lindo, no a la bolsa española porque no tenemos tecnología, que bien aguanta, la bolsa española, la incertidumbre, pero sí a otras bolsas. El Nasdaq viene cayendo mucho, no sé qué va a ir pasando con el tránsito de las horas. Caída puntual que puede ser una oportunidad para entrar en el mercado a menores precios, o es el inicio de un susto, o simplemente, bueno, pues recogida de beneficios y no nos complicamos con el motivo. A ver, en mi opinión, ¿no? Y todavía es pronto para hacer valoraciones. Sí pienso, ¿no?, que es un ajuste después de tener un trimestre que ha sido bastante positivo en general, ¿no? Desde pues principios de abril, cuando se firmó el primer alto al fuego en la guerra de Irán, pues vimos, ¿no?, como las bolsas se animaban, los inversores se animaban a coger riesgo y lo hemos pues observado, ¿no?, como está siendo un segundo trimestre totalmente distinto al primero, con unas revalorizaciones importantes en casi todos los mercados, en máximos históricos, en las bolsas europeas, en la americana y en las asiáticas, ¿no? Con lo cual es normal que llegado a este punto, estamos ahí justo, ¿no? Vamos a cerrarse el semestre, pues los inversores, y además época de verano, suele ser un periodo un poquito más volátil porque hay menos actividad, pues sí es verdad que se suelen, ¿no?, recoger, pues si las hay, esas plusvalías y ponerse en posiciones más conservadoras, consolidar esas ganancias, que pues nunca está mal. Y es momento, ¿no?, para el que se había quedado fuera, como bien dices, pues mirar aquellas cosas que puedan ponerse en precio y entrar, ¿no? Sigue siendo un entorno favorable para los activos de riesgo, ¿no?, como puede ser la renta variable. Los datos macro son positivos, el fin de la guerra, y si se llega pues a una paz negociada y definitiva, será favorable también para la evolución de los precios y por tanto se reducirá, ¿no?, ese riesgo de inflación, y además pues las economías podrán de nuevo reactivarse, sobre todo en Europa, y eso pues al final serán mejores resultados para las empresas, y eso se verá luego, ¿no?, reflejado en los mercados de renta variable. Es verdad que quizá también no ha cambiado, sobre todo después de la semana pasada, esa reunión de la Reserva Federal, que no tocó tipos, pero sí es verdad que el mensaje o las formas pues quizá fueron algo más agresivas, ¿no?, más restrictivas de lo que el mercado esperaba, con un nuevo presidente que ha sido nombrado, ¿no?, apoyado por Trump, más que nada para que le hiciese caso y bajase tipos de interés. Pero el mensaje que lanzó no parece ir por ese lado, sino más que nada vigilar, ¿no?, la evolución de la inflación, y si esta no se controla, pues subir tipos en lugar de bajarlos. Claro. La duda que me planteo con Wors, y vamos enseguida con las consultas que tienen ustedes, es si no está jugando un poco con nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque Wors hace un discurso muy firme en contra de la inflación cuando ya el petróleo está bajando mucho. Entonces le da al mercado lo que quiere oír y decir, yo soy independiente, pero como el petróleo siga cayendo, Sí, es verdad que la economía está potente, pero a lo mejor que diga no quiere decir que haga, y es también una puesta en escena, porque si algo hemos aprendido, ¿no?, aprovechando estos 100 años de Greenspan y su fallecimiento, es que hay muchas puestas en escena por parte de los banqueros centrales, porque el primero que dijo el whatever it takes parecido al de Draghi fue en su día en el 1987 con el crash, el propio Alan Greenspan, ¿no? Sí,
Sí, al final es un poco, ¿no? Y bien es lo que dices, muy diferente el mensaje que lanzan o, bueno, pues esta primera decisión que, como bien comentas, va por esa línea, ¿no? Hay que marcar esa independencia, me han nombrado, pero yo voy a estar ahí, mi mandato es controlar la inflación. Pero también es verdad que si se confirma, ¿no? Pues la reducción de los precios del petróleo, que ha sido significativa, no están por debajo de los niveles en los que estaban antes del conflicto, pero desde luego hemos pasado de niveles de $100 a 70, que es una rebaja considerable, ¿no? Y eso al final no se verá de forma inmediata, pero sí en la recta final de este año, y es cuando se espera, ¿no?, el siguiente movimiento de la Reserva Federal, más hacia septiembre, ¿no?, que hacia la última reunión antes del verano, y por tanto ahí podría o mantener los tipos o ya hablar, ¿no?, de esa posibilidad de que en la siguiente recorte. Ujú, Pero claro, el mercado se mueve por los datos más de corto plazo, ¿no? claro. Y es un poco lo que ha movido, o como digo, pues a las bolsas en estas últimas jornadas, y vemos, ¿no?, que esa corrección pues es superior en las empresas más de crecimiento, que son las que más afectadas se pueden ver ante un repunte de los tipos de interés. Con lo cual, yo creo que eso es lo que ha movido el mercado, y por eso digo que el entorno sigue siendo favorable para la bolsa, y que veremos a ver, incluso ya se empezaba, ¿no?, a analizar el discurso último de Christine Lagarde, abriendo esa posibilidad de que incluso si las cosas van mejor, pues el Banco Central Europeo pues ya no suba esas Ujú, dos más, ¿no?, ocasiones que se tenía planteado sobre la mesa, sino que incluso haga algún recorte antes de ujú, final de año. Es decir, que las cosas cambian muy deprisa, mm. y es verdad que todo eso genera mucha volatilidad, y los ajustes que estamos viendo en los mercados en estas últimas jornadas, porque en el resto de elementos, ¿no?, que pueden o que han hecho mover a las bolsas en estos últimos meses, el fundamental, esa guerra en Irán, pues parece que avanzan las negociaciones, ¿no? Y que Irán ya habla incluso de que se van a liberar activos y que, bueno, pues va a recibir fondos, con lo cual, oye, parece que por ahí avanzan. Es verdad que en este plazo de 60 días que se han dado, ¿no?, para ir negociando, pues también veremos muchas idas y venidas, y eso, bueno, pues es un punto también de incertidumbre, porque como digo, bueno, pues en el fondo seguimos siendo optimistas con la renta variable, y es verdad que estos episodios pues al final se tienen que suceder después de varias semanas de subidas fuertes. Bueno, vamos con las consultas 912833333. Si quieren preguntar a Mar Barrero, Arquiabanca, por su cartera de fondos, las dudas que tengan por teléfono, pueden mandar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, un email, oyentes@capitalradio.es, o consultas a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Consultorio de fondos. La primera consulta: ¿podría informarme sobre un fondo que reparta dividendos y que esté en crecimiento, Mar? A ver, fondos que inviertan en renta variable y en empresas de crecimiento y que además repartan dividendos, hay pocos, y si los hay, la verdad es que el dividendo que reparten es muy reducido. Por lo general, las empresas de crecimiento y más de sector tecnología Ujú. eh, no suelen repartir dividendos, por eso son empresas de crecimiento, ¿no? Porque todo lo que ganan lo destinan, o gran parte de lo que ganan lo destinan para sus nuevos proyectos, para investigación, para seguir creciendo. Entonces el dividendo en este tipo de fondos es reducido. Sí hay muchos fondos, ¿no?, tanto de renta fija, donde el dividendo el cupón suele ser más interesante casi que en renta variable, entre otras cosas porque además el dividendo o las empresas de crecimiento mayoritariamente son americanas, y es verdad que las empresas americanas, el porcentaje que reparten pues es inferior o la rentabilidad por dividendo en Estados Unidos es más reducida que la que encontramos en Europa, donde en los sectores más value, y sobre todo el sector bancario, pero también el de utilities, ¿no?, y energía, pues reparten buenos dividendos, o telecomunicaciones, con lo cual, bueno, iría a esos fondos de renta variable global que tienen dividendos interesantes. Ahí, bueno, la gama que tiene Schroeder, ¿no?, que tiene una gama Ujú. especializada en reparto de dividendo, o JP Morgan, pues pueden ser, ¿no?, esas opciones y tienen dentro de sus fondos clase de acumulación, es decir, aquella que no reparte, y clase de distribución, que es la que sí reparte, ¿no? Pero bueno, esas dos gestoras están muy, muy especializadas y tienen muchos fondos de renta variable global,
y renta variable europea, que sí tienen clase de reparto. Y luego, bueno, como digo, pues muchos fondos de renta fija también en los últimos años han incorporado a su oferta esa clase de reparto y fondos mixtos, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy recordando, pues el de Acatis puede ser uno, el de NSF puede ser otro, en Arquia tenemos también un fondo mixto que reparte y que están el reparto en porcentajes del 3-4%, incluso 6% en algunos de estos mixtos, que bueno, pues es la verdad un porcentaje muy interesante. Tenemos más consultas a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Buenos días, de NCA Invest Alpha Bonds A. ¿Qué fondo es este, Mar? Es un fondo de renta fija que usa, ¿no?, estrategias de retorno absoluto, de arbitraje, de bonos, invierte mayoritariamente en emisiones de deuda pública y los gestores lo que hacen, bueno, pues ponerse largo o corto en función de su visión, pues si es más interesante ponerse largo en el bono alemán porque esperamos que van a bajar las tires, pues es lo que hace el gestor, ¿no? O bueno, pues al contrario, se pone corto si ve que están repuntando las tires. Es un fondo que lo hace muy bien, de una gestión muy activa, muy flexible. La verdad que en algunos momentos vemos cómo corrige, pues bueno, porque hay cambios también bruscos, ¿no?, en la tendencia de los mercados de renta fija y sobre todo en estos últimos años, aún así pues con rentabilidades que superan, ¿no?, a lo que es normal en el mercado de renta fija, rentabilidades en el entorno del 4% anual viene dando en los últimos años y es una opción, además una alternativa, ¿no?, que te diversifica y que no está tan pegada a lo que hace el mercado, con lo cual, bueno, pues me parece un fondo muy interesante y que debería, ¿no?, pues estar en las carteras para esa diversificación. Esos fondos de renta fija que tienen emisiones de deuda de las grandes compañías tecnológicas, ¿sí o no? ¿O cómo lo incluyen los gestores? Esas emisiones, la de Google fue la más sonada, ¿no?, hace un mes y pico aproximadamente, pero la semana pasada Nvidia, Amazon, sin duda en estas emisiones acuden gestoras, las grandes gestoras, a tenerlos y bueno, pues SpaceX, más allá del desplome de la bolsa ayer, lo que está encima de la mesa es la emisión de 20.000 millones. ¿Esto conviene tenerlo, Mar? A ver, al final en renta fija los gestores sobre todo miran, ¿no?, al final la calidad de la empresa y que tengan músculo suficiente para ir haciendo frente pues a los vencimientos que se produzcan y desde luego al pago de esos cupones. Se les exige, ¿no?, un plus más de rentabilidad a esas emisiones que compensa el riesgo que pueden estar asumiendo quienes invierten. Los fondos de renta fija, sobre todo son fondos de renta fija corporativa de deuda americana, ¿no? Pues sí, acuden a esas emisiones y desde luego se aprovechan. Al final, para el mercado de deuda es importante, ¿no?, que se produzcan esas emisiones. Es verdad que lo que está provocando el volumen no significativo de nuevas emisiones, no solamente por las empresas, sino ese volumen significativo que tienen que hacer los estados para financiar bueno, pues todos sus proyectos y su potencial, ¿no?, de reactivar las economías, es lo que está provocando que las tires, ¿no?, del mercado pues no bajen tanto como cabría esperar, y lo estamos viendo, ¿no? Subieron por riesgo de inflación como consecuencia de la guerra en Irán, y ahora que parece que la guerra en Irán se va a solucionar y que la inflación, bueno, pues podría controlarse en los próximos meses, estas tires no han bajado. Eso es así porque hay mucho más papel y se espera que haya aún más papel en el mercado por estas emisiones, ¿no? Con lo cual, pues esperamos que los mercados de renta fija, sobre todo corporativa, pues se mantengan, ¿no?, con esas subidas de tires, que al final es caída de precios de los bonos, y por eso sí que recomendamos a la hora de invertir que se sigan centrando pues en fondos de renta fija que apuesten por emisores de calidad y sobre todo con duraciones no muy elevadas, donde bueno, pues el rendimiento vía cupón es interesante y son
menos sensibles a esos repuntes de las TIRES que esperamos que sigan ahí, ¿no? O que se mantengan altas, por lo que comento, sobre todo por ese volumen tan insignificativo de emisiones. Y el riesgo es, como digo, distinto, ¿no? Y además ahí el gestor pues va al cupón y al vencimiento, y lo que valora pues es que hagan frente a esos vencimientos. Y luego en bolsa pues vemos esa volatilidad que es normal, sobre todo cuando te gastas, ¿no?, gran parte de lo que has recibido pues en comprar otras compañías que quizá no estaban en los planes cuando tú lanzaste tu emisión, ¿no?, que era más para proyectos de futuro y de desarrollo y de tecnología, y eso, bueno, pues al final acaba penalizándose. Lo comentábamos antes de que saliera, ¿no? Sale con un precio justo, cualquier noticia que no esté descontada en esos precios, pues puede hacer que el valor caiga. Claro, porque no sé si es comparable, vamos enseguida con otra consulta, pero ya que se están poniendo tan encima de la mesa inversiones alternativas que tienen que ver con productos no cotizados, ¿no? ¿Es equiparable el riesgo de un producto no cotizado en el sentido de iliquidez? ¿No? Hay varios riesgos, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, y entonces al final podemos decir, no, yo quiero equity porque puedo ir al mercado y lo vendo y me olvido. Bueno, ya, pero ¿no? Un título como SpaceX o estas compañías tienen un riesgo de volatilidad brutal, igual que sería un riesgo de tener un dinero en un producto donde no tengo liquidez. Sí, a ver, el riesgo en bolsa está ahí, pero yo creo que el que entra en bolsa sabe que el riesgo está y que hay esa volatilidad y que lo que sube luego puede caer y que estas subidas tan fuertes, pues al final, sí es verdad que si no van acompañadas por otras cosas, pues al final retrocedes, ¿no? Y episodios se han vivido y se saben. Y muchos inversores juegan a eso y lo saben, ¿no? Habrán entrado, habrán comprado y a los 2 días pues habrán puesto a vender, pues cuando ya han visto que han obtenido la plusvalía que esperaban, o incluso mayor a la que esperaban, ¿no? En un fondo de capital riesgo, un fondo de renta fija privada no líquida, pues esperas que te paguen los cupones. Sabes que tienes un plazo, 5, 10 años, que son ilíquidos. Cuando entras sabes que es eso, pero sí que esperas, ¿no?, que cumplan con el objetivo de rentabilidad que te han prometido. Y eso, bueno, pues es lo que provoca, ¿no?, que quizá haya ahí otro riesgo diferente al que pueda haber en mercado de bolsa, porque entras como pensando, ¿no?, que es algo seguro, que vas a tener ese cobro y que cuando vaya a vencer ese producto, pues vas a recuperar tu dinero. Lo que no esperas es que cuando se está acabando ese plazo, bueno, pues te avisen de que se va a alargar y que no vas a recuperar en esos 5 años, sino que te vas a tener que mantener y estar otros 2 años más. Eso es lo que genera riesgo, volatilidad, y es lo que está haciendo, ¿no?, que sobre todo en la deuda privada americana pues está habiendo muchos casos, ¿no?, de quiebra y de riesgo y de iliquidez. Enseguida le voy a plantear si hay fondos españoles que puedan seguir brillando con el buen aguante que está registrando el IBEX 35 este año. Antes tenemos una consulta, un audio de WhatsApp, 687 050600. Muchas gracias. Pasa, ¿no? Y la verdad es que da mucha rabia cuando, bueno, pues tú has apostado por un fondo y por lo que sea, bueno, pues al final el mercado no le acompaña por la estrategia que sigue en ese determinado momento, y luego pues eso, nos salimos y vemos cómo vuelve a recuperar.
depende de un poco también del peso que tengamos en ese fondo, ¿no? Y el resto de la cartera. Si es nuestra única inversión, bueno, pues igual si recomendamos cuando vemos que estas pérdidas continúan y se alargan en el tiempo, pues oye, salimos y ya habrá momento de volver a entrar. O si tenemos un porcentaje importante, pues reducimos y compensamos, ¿no? Yéndonos a, bueno, pues a otro fondo que esté en su momento de mercado. Aún así, bueno, pues decir que el RCO Valor, ¿no? Es un fondo mixto, pero con una gestión muy activa y con un peso significativo en bolsa, es un producto que, como bien decía, históricamente lo ha hecho muy bien. Este año, bueno, pues la estrategia se ha visto más penalizada por lo que está sucediendo en el mercado y les pasa mucho a muchos fondos, ¿no? Que apuestan por empresas con buenos fundamentales, con alto potencial de crecimiento, todas estas empresas que están dentro de lo que se llama el quality, ¿no? Que ha tenido mucho éxito en años anteriores, pero que bueno, pues ahora los inversores se están centrando en otro tipo de compañías y estas pues no les están dando su favor y por lo tanto no están brillando tanto en bolsa, lo cual no quiere decir que no sean buenas compañías y que no vuelvan a hacerlo bien, con lo cual esperamos, ¿no? que este fondo se recupere, se vuelva a reactivar, los gestores están muy encima de él y han demostrado bueno, pues que son buenos gestores y en los últimos días, bueno, pues lo ha hecho un poquito mejor, se ha ido recuperando, aún así, bueno, pues como bien decía, en el año está en pérdidas, pero yo no me gusta, ¿no? Como fondo. Vale, antes de lo de España, que no sé si nos va a dar tiempo, una consulta por WhatsApp, Íñigo, a ver. Hola, buenos días. Muchas gracias por sus consejos. A ver si hoy tengo suerte y atienden mi petición. Quería preguntar a Mar Vaguero, a ver qué opina entre el Carmiñat, son dos fondos de renta fija. ¿Cuál cree que sería más adecuado para ahora? ¿El Carmiñat Portfolio Flexible o el Carmiñat Portfolio Credit? Muchas Venga, gracias. pues rápido porque tenemos que ir a la idea, Mar. Me gustan los dos y bueno, pues igual seguiría apostando por el portfolio credit. Tiene más high yield, algo más de volatilidad, pero lo suele hacer bastante bien cuando el mercado pues acompaña este tipo de activos y bueno, pienso que un entorno más tranquilito puede hacerlo bien. ¿Y un fondo español que a usted le guste mucho? Que invierta en Mercado renta, ibérico, mercado que ibérico, invierta sí. en eso. Bueno, me gusta Okavango, desde luego, me gusta cómo está gestionado, ¿no? Y luego, pues hay muchos, Magallanes, me gusta como gestora, Valentum, decir, las casas boutique españolas, ahí pues serían las que destacaría para invertir en renta variable española. Luego el Fidelity Iberia, bueno, pues es otra opción, ¿no? Para estar, pero como digo, las boutiques españolas conocen muy bien nuestro mercado y pienso que hay que apostar por ellas. Vamos a la idea de inversión con Mar Barrero, Arquia Banca, este martes 23 de junio del 26. Bueno, es un fondo de renta variable emergente asiático, ¿no? Bueno, incluido también algún país de mercados desarrollados de Asia, no invierte en Japón. Es el JP Morgan Asia Pacific Equity. Es verdad que tiene un peso importante en Corea, que viene haciéndolo muy bien, salvo en estas últimas jornadas, donde bueno, pues hemos visto esa recogida de beneficio de las grandes del sector, ¿no? De semiconductores, pero que sigue siendo pues un área que consideramos muy interesante, con mucho potencial. Es verdad que los emergentes antes eran más de mineras, ¿no? Y de petroleras, ahora son más también de tecnología, y este fondo pues tiene Corea, Taiwán, China, Australia, India, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Malasia dentro de sus principales exposiciones, y luego bueno, pues empresas que conocemos, ¿no? Taiwan Semiconductor, Samsung, Sky Hilnis, Tencent, ¿Qué espalda hay que BHP. tener, Mar, para tener un fondo de estos? Lo digo porque Bueno, cuando sube todo es fantástico, pero cuando se mete la bolsa de Corea del Sur un 10% abajo... Bueno, pues es verdad que tienes que estar dispuesto a sufrir esa volatilidad, por eso siempre recomendamos no tener más de un 5-8% dentro de cartera y siempre en un perfil agresivo y muy diversificado. Señalar que este fondo solo ha tenido en los últimos años 2 ejercicios negativos, 2022 cayó un 12, 2018 que cayó un 10. El resto de años positivo, con subidas por encima del 15%, es decir, no solamente se ha subido al carro de Corea
en este último ejercicio, sino que en años anteriores ha sabido diversificar y sacar buenas rentabilidades. Qué buen análisis el de Mar Barrero, Arquia Banca, en este consultorio de fondos de inversión. Mar, muchas gracias.